A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. ¿Ustedes sabían que la psicología, la neurociencia, las ciencias cognitivas, la economía, la sociología, pueden ser utilizadas y se usan para diseñar mejores políticas públicas? Bajo esa premisa es que se está desarrollando entre ayer y hoy acá en Montevideo el primer foro sobre políticas públicas y ciencias del comportamiento. Se trata de una iniciativa de la organización sin fines de lucro Bloomsbury Policy Group y el programa británico Chevening, con el apoyo local del Centro de Estudios para el Desarrollo. Estas actividades cuentan con la participación de Alexandra De Filippo, una experta venezolana, asesora senior de la agencia público-privada británica Behavioral Insights Team, encargada justamente de diseñar políticas públicas eficientes con una inversión económica baja. Con ella vamos a aprovechar para conversar en los próximos minutos. También nos acompaña Hernán Bonilla, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, a quien ustedes conocen de las mesas de En Perspectiva. Primero el saludo para la visitante, Alexandra, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Y el otro saludo para Hernán. Buenos días para todos. Para muchos puede ser algo desconocido, ¿no? Sería bueno empezar por aclarar qué es esto de las ciencias del comportamiento. ¿Arrancas tú o arranca Alexandra? Quizás Alexandra, que ayer hizo una excelente presentación sobre qué tratan, nos puede dar una primera idea de la teoría. Sí, claro, cómo no. Las ciencias del comportamiento buscan entender cómo ocurre la toma de decisiones. ¿Qué factores en el ambiente, por ejemplo, pueden afectar la toma de decisiones? Si la torta de chocolate está más cerca que la manzana, probablemente voy a optar por la torta de chocolate, pero no porque la quiera más, sino porque está más cerca, ¿no? Entonces, cómo ponemos los productos en los anaqueles puede tener un impacto en la salud de las personas. Entonces buscamos, como tú decías bien antes, en la psicología, en la economía conductual, todos estos hallazgos que nos pueden decir cómo se comportan los humanos, qué factores afectan la toma de decisiones y cómo podemos hacer programas que de verdad se adapten a lo que las personas reaccionan y mejoren el acceso a programas, mejoren la calidad de vida al final del día, porque apoyamos a las personas a tomar decisiones que ellos ya quieren tomar, como ahorrar para el futuro, comer mejor, hacer ejercicio, reciclar, mandar a los niños a la escuela, etcétera. Así que entonces, ¿qué disciplinas son las que están abarcadas? Economía conductual, antropología, psicología social, etcétera. La verdad, somos bastante agnósticos de dónde vienen estos hallazgos, mientras que la evidencia sea rigurosa. O sea, si hay estudios que tengan una metodología fuerte que pruebe que tienen realmente un efecto en la psicología. ¿Y para qué tipo de políticas también? A ver, ejemplos en general. Después vemos detalles con algunos casos concretos, pero ¿qué tipo de políticas? Pues la verdad es que la mayoría de la política pública tiene un impacto en el comportamiento. Al final de los finales, el gobierno está en el mundo del comportamiento, digamos. Casi todo busca o tiene una interacción con el beneficiario o con el ciudadano, ¿no? Entonces, si yo quiero que alguien pague impuestos, al final de los finales quiero que ellos tengan un comportamiento, que tomen una acción, que es la paga de impuestos a tiempo. O si estamos hablando de salud, buscamos comportamientos preventivos o que la gente se tome sus medicinas a tiempo, etcétera. En educación, que vengan al colegio, que haya motivación. Entonces, prácticamente, yo todavía no he visto un área de política pública que no se preste a la aplicación de ciencias del comportamiento. Inclusive ahorita estamos trabajando con campesinos para atacar una plaga de un bicho en la República de Georgia, que uno diría, bueno, ahora que estamos viendo el comportamiento de los bichos, pero la verdad es que el comportamiento de los campesinos, si fumigan o no, cómo hacen la fumigación, afecta también al final de los finales estos temas. Hernán, decía yo que este es el primer foro sobre políticas públicas y ciencias del comportamiento acá en Uruguay. ¿Por qué lo impulsan ustedes? ¿Por qué es necesario discutir esto? Porque analizando experiencias como la de la organización en la que trabaja Alexandra y viendo el impacto que tiene para el desarrollo de algunas políticas públicas, que como contaba ella, es muy amplio el espectro de
temas en que se puede aplicar, abre un enorme abanico de posibilidades con efectos prácticos importantes. Lo que se invierte en desarrollar estas políticas es mínimo al lado de los resultados que se tienen. Es tremendamente eficaz y eficiente. Y parte de una cosa que venía explicando Alexandra que a mí me parece bien interesante, que es esto de el reconocer a la persona como es. ¿No? Reconocer a la persona como es. Claro, muchas veces los economistas partimos de una racionalidad que en nuestra vida diaria no tenemos. Nosotros mismos, si nos reconocemos, muchas veces postergamos cosas que queremos hacer, no valoramos suficientemente el futuro, decimos que vamos a empezar la dieta el lunes. No tenemos información perfecta a propósito del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí va. Hay muchas cosas que no se cumplen, que hace que a veces con un pequeño empujón nos pongan en el sentido de, no de hacer lo que quiere que diseñe la política, sino de que ayudar a las personas a que tomen mejores decisiones. Y estás hablando totalmente inspirado en Richard Thaler, ¿no? Totalmente. Es como escuchar a Thaler, ¿no? Esa es la teoría del asunto. Sí, sí, vamos a ubicar ese antecedente porque es muy importante en esta materia, ¿no? Richard Thaler, el economista estadounidense de la Universidad de Chicago, que el año pasado recibió el Premio Nobel de Economía, y justamente la Academia Sueca de las Ciencias destacó sus contribuciones en el área de la economía conductual, que forma parte justamente de las ciencias del comportamiento, ¿no? Hablemos un poco de este capítulo en particular, la economía del comportamiento. Pues sí, evidentemente es una disciplina académica que tiene mucho tiempo. No es el primer Premio Nobel de la Paz en Economía del Comportamiento. Está Daniel Kahneman. De economía. Bueno, pues sí. Digamos que viene, por fin los economistas dijimos, ay, mira, la psicología importa, ¿no? Entonces se crea este casamiento, ¿no?, entre la psicología y la economía, que viene a decir cómo podemos medir los sesgos. Lo que también lo importante de la economía viene la metodología de la evaluación, ¿no? Cómo podemos medir los sesgos en la toma de decisiones y cómo podemos incorporar lo que hoy sabemos. Por ejemplo, cuando hablamos de inversionistas, sabemos que tenemos un sesgo al optimismo. Tendemos a ser optimistas de que puede ser que el mercado le vaya mal, pero a mí no. O puede ser, por ejemplo, creo que el 90% de los conductores piensan que son mejores conductores que el promedio, ¿no? Que evidentemente no es posible. O tendemos a confirmar lo que ya sabemos. Entonces, si yo leo una noticia, pero yo tengo mi afinidad política tal, yo voy a tender a leer lo que yo quiero leer, ¿no? Y eso la economía conductual ha traído una manera de evaluar y de incorporar eso en la política pública. Y también incorporar otras disciplinas, reconocer que se sabía ya mucho de la manera en cómo los humanos reaccionan y incorporar eso en el modelo clásico, si se cree. Bueno, hablemos de tu experiencia en particular, de esta que nació en el año 2010 en el Reino Unido. Hablemos de esta agencia, Behavioral Insights Team. Vamos a contarle a los oyentes de qué se trata. Justamente se la mencionó el año pasado, a raíz del premio Nobel a Richard Thaler, se habló mucho de esta agencia. Ahora te tenemos a ti acá, tú has integrado ese equipo. Desde el 2015, de que arrancó en Estados Unidos. Ahí está. Pero veamos, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo se plantó? ¿De qué manera empezó a trabajar este grupo? Claro, yo creo que la economía conductual o las ciencias del comportamiento tomaron más popularidad después del 2008 del libro de Richard Thaler y Cass Sunstein, Notch, un pequeño empujoncito. Y bueno, 2010, años difíciles en el mundo, veníamos saliendo de una recesión y el gobierno decía, bueno, ¿cómo podemos hacer mejores políticas públicas y a la vez ser más eficientes, ¿no? Porque estas políticas tienden a ser muy costo eficientes. Entonces, se creó una unidad dentro del gabinete de gobierno que buscaba entender cómo los humanos realmente tomamos decisiones, cómo nos comportamos realmente, en vez de hacer políticas pensando en cómo quisiéramos que los humanos se comporten, ¿no? Entonces, ahí se empezó un poco con ejemplos más fáciles, tipo la recaudación de impuestos, cómo hacer que la gente cumpla con normativas, que vayan a la corte, ese tipo de cosas. Donde se podía mandar un mensaje, una comunicación un poco cambiada y ver un impacto. Y luego ha ido cambiando, hemos estado tratando con problemáticas mucho más complejas. Pero todo empezó, por ejemplo, con recaudación de impuestos. Claro. Esa era la desesperación en ese momento. ¿Cómo recaudar mejor? Claro, entonces... ¿Cómo lograr el compromiso de la gente con el pago de los impuestos? ¿Qué herramientas, por ejemplo? Vamos ahí ya sí a los casos concretos. ¿Cómo se trabajó eso?
Por ejemplo, en ese caso queríamos que la gente pagara impuestos a tiempo y de repente alguien, un servidor público dice, bueno, pero es que no es un grave problema, solo 9 de cada 10 personas pagan los impuestos a tiempo. Nosotros dijimos, pero bueno, eso es brillante, eso es lo que vamos a poner en la carta. Entonces en la carta pusimos 9 de cada 10 personas pagan sus impuestos a tiempo, tú estás en la minoría y estamos esperando que pagues pronto. Y después decir 9 de cada 10 personas en tu vecindario con una deuda como la tuya para decir, es alguien como tú, no es que es alguien completamente diferente. Y vimos que la recaudación aumentó increíblemente, sobre todo la recaudación a tiempo aumentó increíblemente. Y o eso sea, se el cambio se dio, en ese caso, con la forma en la que se redactaba el mensaje. Exactamente, un cambio en una carta. Tan solo en las palabras que uno pone en un email o en un mensaje de texto pueden tener un impacto desproporcional. La condición era, cuando se puso a trabajar a esta agencia, la condición era que el costo fuera bajo, ¿no? Que el costo de esta herramienta fuera bajo, en comparación con lo que se quería aumentar en materia de recaudación. ¿Qué terminó dando la cuenta? ¿Cómo fue la cuenta? Bueno, en los primeros 2 años, si no teníamos al menos, si no ahorrábamos al gobierno al menos 10 veces el costo de la unidad, había que desmantelar la unidad. Digamos que sobrellevamos eso, superamos ese monto y además en el 2014 decidimos independizarnos porque había mucha demanda para trabajar con otros gobiernos y otras organizaciones de propósito social al final del día. O sea, esta agencia empezó siendo del gobierno del Reino Unido y ahora es, ¿cómo la definimos? Una consultoría independiente. Que trabaja para el gobierno en el Reino Unido, pero también trabaja para otros países, para otros estados. Exacto, y también para organizaciones sin fines de lucro, multinacionales, etcétera. Richard Thaler es consejero académico. ¿Sigue trabajando con este grupo? Sí, cómo no. Tenemos una relación muy cercana. Él nos visita a menudo, aconseja mucho en la planeación, etcétera. Decíamos que la aplicación de esta forma de encarar la relación con la ciudadanía desde el Estado no va solo, no se maneja solo en asuntos, por ejemplo, de recaudación, que el espectro es mucho más amplio. Podemos conocer otros. Por ejemplo, hubo una línea de trabajo alrededor de la promoción de la igualdad de género. Sí. A ver. Bueno, pues hoy en día la investigación nos dice que hay procesos que funcionan mejor y otros que funcionan menos bien para la promoción de género, sobre todo en lo que respecta al reclutamiento, ascenso, retención de mujeres en la fuerza laboral. Lamentablemente muchas de las técnicas que las empresas usan y que pensábamos que eran efectivas, por ejemplo, el entrenamiento en diversidad o en sesgos, resulta que o no tiene impacto o a veces puede ser contraproducente. En empresas que las han utilizado, la proporción de mujeres y de minorías étnicas en cargos gerenciales tiende a ser menor. Entonces, sabemos que no es tan fácil de quitar el sesgo de las personas, sino más bien de los procesos. Entonces hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en procesos de reclutamiento, no utilizar nombres de las personas, no ver el nombre, ni a qué universidad fueron, ni nada por el estilo, y nada más dejarlo que hagan un ejercicio parecido a lo que harían en su trabajo. Entonces eso ayuda. Ayuda también incluir a más de 2 mujeres en la lista corta de candidatos finalistas. Y así hay una cantidad de procesos que resumimos en uno de nuestros reportes de qué dice la evidencia para promover la equidad de género. También usar lenguaje más neutro. Ayuda, sobre todo, por ejemplo, cuando uno promueve un tipo de trabajo. Y hoy en día empezamos con el programa de género y Behavioral Insights, toda una investigación con el gobierno británico para entender cómo podemos promover que los hombres tomen la licencia de paternidad, que se pueda trabajar más flexible, cómo inclusive los gerentes pueden dar el ejemplo de que los hombres también pueden trabajar de manera flexible, apoyar en las tareas laborales, etcétera. En esta materia, ¿desde cuándo se trabaja en el caso concreto del Reino Unido? Este programa fue fundado el año pasado, o sea que es bastante nuevo como parte del gobierno. Ahora, la investigación empezada por Iris Bonet, que es una de las líderes en este tema, tiene un libro muy bueno que se llama What Works, Gender Equality by Design, muy bueno. Tiene muchísimo tiempo y la verdad es un campo de investigación bastante rico. Vamos a ver enseguida algunos otros ejemplos saliendo del Reino Unido, pero antes me gustaría que Hernán hiciera algunos comentarios de lo que hemos escuchado hasta ahora. Sobre esto último me parece bien interesante
porque Uruguay tiene una legislación hoy que permite la licencia maternal y la licencia paternal, pero en los hechos la licencia paternal no la toma casi nadie, porque está mal visto, porque puede tener la persona que se la toma alguna preocupación por las consecuencias que puede tener en el trabajo, sobre cómo lo ven sus compañeros. Entonces, creo que hay temas de comportamiento donde se puede operar, dejándole a la persona la libertad de optar de todas formas, ¿no? Que me parece que es lo interesante de estos programas, que no es de programas de ingeniería social, en que se le dice a la gente, usted tiene que comer manzana y no tiene que comer torta, sino que se le dan las dos opciones, pero se le facilita la que es mejor y la que él mismo hubiera decidido si de repente hubiera pensado mejor el asunto, ¿no? Pero de todas formas, la persona es libre y puede terminar optando por lo que gusta. Me causa gracia la aclaración que acabas de hacer. De todas formas, la persona es libre. Más de uno de nuestros oyentes puede estar pensando que estas son técnicas de manipulación. Bueno, es una de ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo responden ustedes a esa interpretación? Muy interesante, sí, se consigue resultados para determinadas políticas públicas, pero en definitiva se está direccionando, en definitiva se está manipulando a la gente. Mi pregunta sería si eso ya no ocurre por el sector privado. A ver. Que pone las golosinas o digamos los bienes como de más tentación al lado de la caja. Bueno, si entiendo bien, tú aludís a que en realidad todas estas técnicas, por ejemplo, de la economía del comportamiento, empezaron a ser empleadas antes en el sector privado, en técnicas de marketing, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que es lamentable para todos los oyentes... El Estado está llegando tarde, decís tú. Claro. Lo que es lamentable para todos los oyentes es que debo decir que una vez que uno sabe que esto existe, uno se da cuenta que así uno no lo esté usando a propósito, uno lo está usando. Cuando uno como requisito para registrarse un programa, pide que traiga la partida de nacimiento, que venga a una oficina súper lejos, que traiga una cantidad de trámites, que mande un fax, eso es usar la economía del comportamiento en negativo. En pro de que la gente no se inscriba. Ajá. Entonces, o cuando hacemos una carta con lenguaje complejo, ya eso tiene un impacto sobre el comportamiento, ¿no? Entonces ya la estamos usando, solo que no lo estamos usando para mejor o para ayudar a la gente a tomar decisiones que pueden mejorar sus vidas. Como decía bien Hernán, es facilitar que la toma de decisiones sea en pro del bien social. Hernán, ¿ibas a agregar algo? Thaler hablaba del liberalismo paternalista, ¿no? Esto de que puede sonar medio contradictorio. ¿Perdón, quién? Thaler. Thaler mismo. Que justamente se basa en... si uno le pone una etiqueta a un alimento que le avisa a la persona que esto tiene mucho azúcar, no le está impidiendo que lo compre, pero le está avisando que va a tener consecuencias sobre su salud. Acá lo estamos viendo en los últimos años con cómo se ha cambiado la forma de la caja de cigarrillos, por ejemplo, ¿no? O sea, la persona sigue teniendo la libertad de consumir, sigue teniendo optar por el seguro que quiera. Pero muchas veces, lo que decía Alexandra, está presente aunque no nos demos cuenta cuando, por ejemplo, hay opciones por defecto. Y uno, aunque no tome ninguna opción, le va a tener alguna consecuencia. Entonces, en ese sentido, si desde las políticas públicas se puede hacer algo para que lograr mejores resultados sin afectar la libertad de elección, ¿por qué no hacerlo? Pero repito, el sector privado llegó antes en el uso de estas técnicas. Sí, de hecho, en la conferencia de ayer había una empresa privada, Ingenius, que se dedica a usar economía de comportamiento y vender el servicio a empresas privadas para que incorporen esto en su diseño de estrategia. Entonces ahora estaríamos empatando. Todos, el sector privado y el sector público, recurren a el mismo tipo de técnicas. Sí, yo diría dos cosas bien interesantes. Una es lograr la persona puede lograr mejor sus propios objetivos a través de este tipo de políticas, y el Estado puede o recaudar más o ahorrar más, que en los tiempos que vivimos también pasa a ser algo muy importante. Una aclaración, ya que estamos todavía a tiempo, son 8:39. Si quieren escucharla en vivo a Alexandra como parte de las actividades del Centro de Estudios para el Desarrollo ayer y hoy, la próxima escala es a las 9, dentro de un rato, en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no, Hernán? Vamos a estar llegando a las 9 a la Facultad de Ciencias Sociales, donde vamos a una jornada más académica, más también conociendo un poco lo que se está investigando en Uruguay sobre el tema. Repasemos para quienes se enganchan en este momento de qué se trata. ¿Cómo es esto de adaptar las políticas públicas en función de las ciencias del comportamiento? ¿Qué resumen harían? ¿2 palabras?
usar una serie de conocimientos, como decía Alexandra más temprano, que tienen que ver con la antropología, la sociología, la propia economía, la psicología, para mejorar la toma de decisiones de las personas con efecto en políticas públicas. Yo me di hoy de mañana, para poner un ejemplo bien concreto, en Tacuarembó. Tenías la foto ahí. ¿Qué Tengo es la eso? foto acá. No sé ni quién es la persona que lo subió, pero están pintando en la ciudad de Tacuarembó las cebras, dando un efecto de 3 dimensiones a la cebra. Como que la sombra de la cebra que se pinta en la calle, para que uno le parezca que es un objeto y no solamente que está pintada en la calle. Eso produce que lo que se llama el sistema 1 y sistema 2, el pensamiento rápido y el pensamiento que nos obliga a pensar en forma más compleja, lo que hacemos naturalmente por instinto, en forma cotidiana, ¿no? Prepararnos el desayuno, bañarnos, lavarnos los dientes, manejar a nuestro trabajo. Y lo que nos obliga a poner en marcha procesos más complejos de pensamiento. Cuando uno ve una cebra pintada en 3 dimensiones, va a frenar en esa cebra mucho más que si es una cebra pintada normal. Eso es una aplicación de economía de comportamiento. Da la impresión de que es un caso ya experimentado en el mundo, ¿no? Por eso no le sorprendió nada ver la foto. Sí, definitivamente es algo que se usa. De hecho, hay otros que pintan una foto de un niño jugando pelota con dimensiones desproporcionadas que si uno viene conduciendo lo ve de tamaño real. Pero yo decía recién que, y tú lo aclarabas hace un rato, trabajas en la oficina de esta agencia en Estados Unidos. ¿Qué implica eso? ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo desde allí en otros países? Sí, en Estados Unidos trabajamos con Bloomberg Philanthropies, que realmente nos han contratado para trabajar con aproximadamente 30 ciudades. Hemos lanzado como más de 80 experimentos y el propósito es capacitar a los gobiernos locales, municipales, en no solo el uso de la economía del comportamiento, sino también en la evaluación rigurosa, porque algo que es súper importante es que como esto tiende a ser todavía algo novedoso y el contexto es tan crítico, viene normalmente acompañado por unas evaluaciones de impacto rigurosas, ¿no? Medir mediante ensayos de selección aleatoria cuál es el impacto preciso de diferentes alternativas y así optimizar programas, diseñar programas que responden a cómo la gente realmente se comporta y a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, ustedes han realizado investigaciones sobre estrategias para prevenir y mitigar la violencia de pareja. ¿También en esa materia? Sí, también en esa materia. Eso sí ha sido un poco a nivel mundial. Entonces, del método de la economía comportamental, como ocurre, es primero pensar quiénes son los actores, quiénes están involucrados en el tema y qué comportamientos están tomando en este momento que ya sean positivos o negativos y qué se debería empujar. Entonces, en el caso de violencia de género, es pensar en los diferentes actores, ¿no? Está el sobreviviente de violencia o la persona que está experimentando la violencia, está la comunidad y está también las personas que son los que llevan a cabo la violencia, ¿no? Entonces, pensar en ellos de manera diferente. Para los sobrevivientes de violencia, estamos trabajando en Australia, en el Reino Unido, para ver cómo los podemos apoyar a que los servicios que están disponibles sean más accesibles, tengan una manera más amable, si se quiere, de tratar a estas personas, que ellas sientan que no se sientan fuera de lugar y que así se mantengan como parte de un proceso. Incluso hay iniciativas que no estamos llamando nosotros, pero que he visto, para ayudar a que las personas que están en un proceso judicial se mantengan firmes y completen esos procesos judiciales. Por otro lado, cuando hablamos de las comunidades, estamos trabajando en la República de Georgia y en África del Sur para entender qué tipos de barreras psicológicas o cognitivas enfrenta una persona que yo sé que mi amiga está en una situación difícil, pero no sé si decirle o no. ¿Qué decir? Y si interactúo con ella, ¿qué le digo? La ayudo de manera social, le digo que participe en un servicio. Y ahí nos dimos cuenta que las personas están más dispuestas a actuar de manera social. O sea, si yo te digo, ayúdala a conseguir de dónde quedarse o ayúdala a conseguir una fuente de ingresos, eso hace sentir a las personas más cómodas, buscan más información. Y por otro lado, una norma social de decir tan solo la minoría de las personas creen que te deberías quedar callado, llama más la atención de las personas dentro de la comunidad para aprender más. Y por último, tratar el tema de las normas sociales. Estamos trabajando con el Comité de Rescate Internacional y con otras organizaciones en Liberia, en el África del Sur, para entender cómo se cambian las normas sociales y cómo ayudar a las personas que tienden a la violencia a entender sus detonadores de violencia y, o sea, en qué momento se ponen bravos y pueden ser violentos y
métodos como respira, cuenta hasta 10, respira profundo, etcétera, métodos que tienen evidencia detrás para calmarse y bajar, evitar esos casos de violencia. Es curiosa la variedad de políticas que se puede manejar de esta forma, ¿no? Sí, va desde lo más clásico que comentaba Alexandra, con lo que empezaron, ¿no? Temas de impuestos, hasta temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Y lo importante es medir esos resultados, ¿no? Por supuesto. Y ver en qué se tiene efecto. Porque también en estos experimentos a veces uno puede probar y de repente no funciona, y solo se da cuenta si no funciona si lo mide. Y ahí hay un proceso de prueba y error que también es bien interesante para el tema. ¿Y quién mide? La propia oficina. Pero la oficina es la que asesora. Bueno, ¿Se pero mide a sí misma? se puede hacer una medición independiente también, pero Se puede, sí. Lo importante es que el proceso de medición sea serio y verificable, ¿no? A ver, dice uno de nuestros oyentes, Gustavo, súper interesante el tema. Por mis trabajos en evaluación sensorial de carne tomé varios cursos vinculados con estas políticas, estas herramientas. La parte dark, dice, la parte oscura, es la facilidad para manipular. Así que se requiere un componente ético importante. Es imprescindible lo ético. Absolutamente. Algo ya tocamos más temprano, pero quizás no hablamos de esta parte, de la ética, ¿no? Absolutamente. Es imprescindible como parte de esto saber cuándo lo está usando, mantener la opción de las personas de decidir qué quieren hacer por sí mismas y de empujar comportamientos que sean para el bien social, pero tener procesos éticos importantes, ¿no? Nosotros tenemos todo un comité de ética interno. Cuando los proyectos son un poco más complicados, se tiene todo un proceso de aprobación, de aseguración de calidad, etcétera. Pero sobre todo con el tema de investigación, se aplican a comités independientes que revisan todo el plan de investigación y lo aprueban, ¿no? Y son completamente independientes. Eso es absolutamente crítico. Hernán, volviendo a estas actividades que ustedes organizan acá, son varias, ¿no? En torno a este tema, entre ayer y hoy, han previsto distintos encuentros. ¿Con cuánta participación de autoridades, por ejemplo? Interesante, porque la idea es combinar personas que trabajan en el tema desde el punto de vista académico, personas que lo están trabajando en la práctica, como Alexandra, que lo aplican y tienen programas concretos y experiencias para contar, y también con políticos. En la conferencia de ayer estuvo el intendente Daniel Martínez, en la de hoy va a estar la presidenta del Partido Nacional, Beatriz Argimón, entre otros. La idea es justamente esta interacción entre la academia, los que lo están aplicando y asesorando, y los políticos, porque es un tema en el que Uruguay tiene mucho para avanzar y eso se está reconociendo, creo que afortunadamente, por todo el espectro político. ¿Ustedes tienen actividad acá? No, como consultora no han llegado a Uruguay. En Uruguay lamentablemente todavía no. Sí tenemos bastante trabajo en América Latina, incluido Argentina, Perú, México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Brasil. Entonces sí hemos trabajado bastante en Latinoamérica, pero todavía no hemos llegado a Uruguay. ¿Son los únicos que ofician como consultores en este tipo de herramientas? No. Y más. Hay consultoras hasta pequeñas, como más de mercados más niche. Uh-huh. Se nos va terminando el tiempo y ustedes se tienen que ir. Entonces, ¿qué esperan que deje todo este intercambio? Yo espero que vaya generando, es el primer foro de este tipo que se organiza en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿acá no ha habido nada de esto? ¿No se ha aplicado nada de esto hasta ahora? Hay alguna experiencia que puede asimilarse. El caso de la cebra, ese que estabas mencionando de Tacuarembó, indica que algo estamos, digamos, tomando de toda esta experiencia. Hay algunas experiencias puntuales, yo diría, que se pueden asimilar a la economía de comportamiento, pero creo que nos falta esta visión de conjunto, de ver en forma transversal todas las políticas que se podrían aplicar desde un gobierno nacional o desde una intendencia también, por ejemplo, y que puede tener resultados bien interesantes. La otra pata importante, como yo mencionaba más temprano, es
hacerlo y medirlo, que es lo que muchas veces nos falta también en muchas políticas. Alexandra, ¿te quedó algo por decir? Supongo que sí, mucho, pero ¿algún detalle importante en el final? Hablamos mucho de cómo usar los sesgos para facilitar la toma de decisión. Yo creo que también es importante saber que se pueden reparar los sesgos. Un A ejemplo, ver, aclaremos lo del sesgo, porque capaz que el oyente se perdió. sí, tenemos muchos sesgos en la toma de decisiones. O sea, un uso... Los tenemos espontáneamente. Espontáneamente. Todos los humanos sistemáticamente tomamos decisiones, digamos, no miramos los detalles o tenemos optimismo, tendemos a confirmar lo que ya creemos, por ejemplo. Los perjuicios, obviamente, Sí, juegan. Los perjuicios, preferimos el consumo presente, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso, en Inglaterra, le mandamos una carta a las personas que ya tenían una infracción de velocidad, decirle, mira, la probabilidad de que estés en un accidente es mayor de lo que crees. Ese era el propósito de la carta. Y la carta decía, ningún conductor quiere matar, solo iba muy rápido. Los límites de velocidad están ahí para ayudarte, ¿no? Y vimos que solamente con dar esa información se redujo la proporción de personas que reincidían en un 20% en 6 meses. Entonces, se pueden también reparar los sesgos con mejor información que esté influenciada por lo que ya sabemos en la investigación de ciencia del comportamiento. Entonces quería dejarnos con esta idea de decir que lo podemos usar para el bienestar, para que la gente tome mejores decisiones, y para ello podemos hacer que los procesos sean más simples, atractivos, sociales, y que las comunicaciones sean más a tiempo. Alexandra De Filippo, Hernán Bonilla como anfitrión y organizador de estas actividades del Centro de Estudios para el Desarrollo, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto y hasta mañana. Claro, con Hernán nos reencontramos mañana en la mesa de los jueves. Bueno, a correr ahora, a ver si llegan en hora a la facultad. Pero respetando el límite de velocidad. Sí, Por supuesto. Muchísimas gracias.